Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda parte de esta jornada del Instituto de Ingeniería de España sobre congestión en la logística marítima mundial y su impacto en la economía española, en la cual ayer tuvimos una primera parte, que yo creo que fue un éxito, con lo cual espero que esta también lo sea. Hubo conectados cerca de 140 personas en línea y lo bueno que tiene estas actuaciones es que se graban y en el canal de web del instituto se pueden ver el fin de semana o cuando se quiera, con lo cual entendemos la experiencia que se multiplica por 3 fácilmente los que asisten a cada una de las jornadas del instituto. Lo primero es agradecer tanto al Comité de Asuntos Marítimos y Marinos como al Comité de Transportes la organización de la jornada y también felicitar al nuevo presidente del Comité de Asuntos Marítimos, don Rafael Gutiérrez, que ha sido ya hoy ratificado como presidente del comité. Y dar las gracias también a Aniceto Zaragoza, presidente del Comité de Transportes, que tan activamente participa y es también responsable de esta segunda parte de la jornada del instituto. Agradecer igualmente a los ponentes, a Rafael López Loriente, a Jordi Espín, a Luis Pérez del Molino y a Francisco Aranda, que nos van a ilustrar con sus conocimientos en la segunda parte, que va más, yo creo, más destinada a lo que es el transporte sí, o lo que es la logística y ver cómo podemos, digamos, exportaciones, importaciones y lo que... la segunda parte casi de la jornada, porque yo leía que hacen falta de los de 150.000 profesionales, digamos, del sector del reparto, ¿no? Que no sé si realmente son conductores los que hacen falta para llevar las mercancías que no se queden almacenadas en los puertos, que también ha habido bastantes problemas de descarga de contenedores. Yo, como ayer ya hablé un poquito de lo que yo pensaba sobre el tema de la congestión, no me voy a extender más y lo único es desearos una magnífica jornada. Yo voy a atender, digamos, las 2 primeras ponencias, luego tengo que abandonar el instituto, pero los dejo en manos de Aniceto Zaragoza, que va a ser un magnífico conductor de la jornada. Muchas gracias a todos y ya sabéis que el instituto está dispuesto a participar y a apoyaros en cualquiera de las iniciativas que tengáis. Aniceto, cuando tú quieras. No se te oye, Aniceto. No se oye. La verdad es que esto es como siempre, se hemos hecho la prueba, se oía perfectamente. ¿Aniceto? No. Bueno, pues si no se oye casi... ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Disculpar, que he cambiado de un sistema al otro y me he quedado sin que se me oiga. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Pepe, por la presentación. Como bien decías, ayer estuvimos centrados, no completamente, pero más desde el lado del transportista. Hoy vamos a ver también las necesidades de los cargadores, aunque tenemos al presidente de uno que va a cerrar las intervenciones de esta tarde y seguro que con las 4 intervenciones de ayer y con las 4 intervenciones de hoy tendremos una visión mucho más completa del grave problema que estamos viviendo y posiblemente también de cuáles son las vías de solución o cuáles son los tiempos de solución. Para acompañarnos en la reflexión, como bien contaba el presidente, tenemos primero a Rafael López Lorente. Rafael es el director de logística del grupo de Oleo, que es un grupo muy relevante en el mundo del aceite y que tiene una enorme experiencia trabajando como responsable logístico en empresas tan relevantes como el grupo de la empresa Maxan o el grupo Perejicía, o ha tenido también experiencia en Cofares y otras muchas empresas. No me voy a alargar en la presentación. Rafael es un ponente acreditado con una magnífica experiencia y seguro que tiene muchas cosas que contarnos cuál es su visión desde el punto de vista de cliente de lo que está ocurriendo en este momento. Rafael, cuando tú quieras. Muchas gracias, Aniceto, y un placer estar aquí y agradeceros a todos la invitación. Para mí, vamos, me lleno de orgullo asistir al Instituto de Ingeniería. Soy ingeniero, pero he tocado todas las ingenierías de alguna manera, sin extenderme mucho. Yo empecé agrónomos, después hice un traslado de expediente, puse número 1 minas, segundo
posición ingeniero naval. Entré en minas y después trabajé en un astillero. Entonces, y actúo de ingeniero agrónomo en una casa de campo que tengo. Y de vocación frustrada, que soy ingeniero industrial en organización industrial, que es a lo que me he dedicado toda mi vida. ¿Vale? Con lo cual, todo un honor estar con vosotros aquí y compartir experiencias. Como bien has dicho, voy a enfocar la presentación sobre todo en compartir cómo hemos llevado este reto durante estos últimos años del sector marítimo. ¿Vale? Primero, hablaros de la compañía para que entendáis el contexto. Veolia es el primer productor de aceite de oliva a nivel mundial. Tiene marcas líderes, por supuesto, en España, en Italia, Bertolli en Estados Unidos, en la India, en México, tenemos filiales en Canadá, en estos países, y tenemos fábrica en España, en Alcolea, en Córdoba, en Italia, como digo, y exportamos a más de 54 países. ¿Vale? Nuestra principal seña de identidad es nuestro compromiso con la calidad. ¿Vale? Y en toda nuestra cadena de aprovisionamiento, bueno, pues imprimimos esta misión, ¿no? De tener el producto de mayor calidad que hay en el mercado del aceite de oliva. ¿Vale? Básicamente, los impactos que hemos tenido, bueno, Veolia como empresa ejemplo exportadora, pues los podríamos agrupar en estos 6 tipos, ¿no? Básicamente los incrementos de precio, por un lado de fletes, por otro lado de fuel, ¿vale? Nos han obligado a tomar acciones en el día a día y en las negociaciones con nuestros partners. Por otro lado, bueno, pues trabajar la planificación para poder conseguir los espacios y conseguir los contenedores. ¿Vale? Nos hemos tenido que enfrentar también a acciones encaminadas a no ser penalizados en los puertos de destino, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, ¿vale? Los principales puertos donde tratamos de evacuar nuestros contenedores y no es posible por diversos motivos que seguramente que ya conocéis. Los tiempos de tránsito se nos han dilatado y eso pues ha provocado también acciones a nivel de stocks en nuestros centros de distribución, en nuestras fábricas, con nuestras materias primas. Los niveles de servicio que hemos tenido que también adaptar todos nuestros compromisos con nuestros clientes y luego pues todo un mundo de las penalizaciones que no sobresalían en el periodo, en el pasado, y que ahora pues han cobrado un protagonismo pues importante, ¿no? Perdona, Rafael, no estás compartiendo la presentación. Perdón, gracias. A ver, un segundito, a ver. Vale, ¿lo veis ahora? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues este sería el grupo de impactos que hemos podido tener durante este tiempo, ¿no? Lo que es importante es cómo nos ha afectado cada uno de estos aspectos propios que caracterizan la situación de la congestión del mercado marítimo. El primero de ellos, que es la congestión tanto en puertos de origen de nuestras fábricas, como de tránsito en nuestras rutas o de destino en países como Estados Unidos, por un lado, nos ha obligado a incrementar los stocks, ¿vale? en nuestros centros de distribución, tanto de origen como de destino, ¿vale? Debido precisamente ahora veremos un ejemplo de cómo han aumentado los tiempos de tránsito end-to-end, casa a casa, ¿vale? Desde la carga del contenedor en origen hasta la descarga de ese contenedor en el centro de distribución. Pero no solamente ese tiempo aumenta, sino también que su volatilidad, o sea, que es la dispersión, la variabilidad, provoca que vayamos a máximos con los problemas que conlleva, porque luego a su vez se generan en un producto como es el nuestro, con una fecha de caducidad, pues implica un doble impacto, ¿no? Los procesos de importación se nos han alargado
por la saturación no solamente de los puertos, sino también de los departamentos aduanas de dichos puertos, de las terminales. Y aquí el ejemplo más claro que nos afecta a nosotros es la India. Nosotros tenemos una filial en la India, distribuimos nuestros productos en toda la India, somos líderes allí en la India y para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un proceso de importación que conlleva alrededor de los 21 días. Es algo solamente para que ese contenedor que está retenido en aduana sea liberado, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que en un escenario de reducción de los días libres de contenedores, pues nos ha resultado muy difícil mantener estos 21 días, ¿vale? Pero lo hemos conseguido gracias a acciones que hemos ido realizando durante este tiempo, ¿no? Por otro lado, como decía, los niveles de servicio, de entrega, se han visto deteriorados por esos mayores tiempos y lo que es más importante, la volatilidad, ¿vale? Tanto el blank sailing como los problemas en los puertos de tránsito y en los puertos de origen, pues ha provocado que el compromiso de entrega en la fecha acordada con el cliente pues se vea penalizado, ¿no? Y por último, pues también nos hemos visto con un incremento de las penalizaciones, sobre todo aquí hablo de Estados Unidos, en los puertos de destino, donde se han incrementado no solamente los conceptos de demurrage, de detentions o los chassis fees, sino que además los transportes ordinarios de arrastre desde puerto de destino hasta centro de distribución, pues han incrementado por la deficiencia de conductores que existe actualmente en Estados Unidos. Quizá esta característica ha sido uno de los mayores retos con los que nos hemos tenido que enfrentar. Y en destinos como Canadá, Estados Unidos e India, pues serían los que sobresaldrían sobre el resto. Bueno. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se han dilatado los tiempos, lo que es el tiempo de tránsito logístico, ¿no? En una ruta ejemplo desde Shanghái a Los Ángeles y luego un centro de distribución en Chicago. Si nos vamos al punto, lo que es al total, pues estamos prácticamente casi triplicando los tiempos ordinarios de tránsito, ¿no? Entonces, pues hemos tenido problemas en origen que provocan luego otros problemas añadidos que veremos posteriormente, retrasos de los barcos, eso obliga a cambiar las planificaciones, en puerto de destinos, pues por diversos motivos, los contenedores cuesta descargarlos del barco, una vez que se descargan cuesta evacuarlos del puerto y después, una vez que están en el centro de distribución, pues cuesta que un camión pues lo retire, ¿no? Y lo entregue vacío al depot correspondiente, ¿vale? Y si ya nuestra ruta en destino pues combina ferrocarril, como es el caso de Canadá, pues todavía se dilatan más porque tienen menos, lo que es el ferrocarril pues tiene esa menor flexibilidad, ¿no?, que pueda tener el transporte por carretera, ¿vale? Todos pensábamos que contener el espacio en el barco era suficiente, que el contenedor era algo que venía dado, ¿no? Bueno, pues estos tiempos dilatados de tránsito y, pues no quiero entrar en si las navieras han realizado inversiones en el pasado suficientes en equipos o no, pues lo que sí es hoy una realidad es que hay una gran escasez de equipos, ¿vale? Los equipos, según llegan a los puertos de carga, se sortean prácticamente. Es muy difícil conseguir disponibilidad de los mismos para poder cumplir con tu objetivo de fecha de salida, ¿no?, del puerto de origen, ¿vale? Esto, a su vez, provoca que si tienes una capacidad de almacenamiento en tu centro de distribución de origen ajustada, pues tengas más problemas. Eso nos ha provocado a ampliar esta capacidad para poder afrontar
rechazos por parte de las navieras de no disponibilidad de equipos, ¿no? Otra característica que hemos visto es cómo se ha ido reduciendo también la calidad de los equipos. Nosotros, por procedimiento, cada contenedor que llega al centro de distribución, pues bueno, es revisado y se le hace un checklist de calidad y hemos visto cómo pues en los últimos tiempos el número de contenedores no aptos se ha incrementado y ha sido necesario replanificar la carga de los mismos, ¿no? A su vez, esta tensión pues, ha provocado que las navieras adopten también una estrategia de reducción de días libres, ¿vale? Y eso pues, nos penaliza, tanto en origen como días libres de disponibilidad del contenedor en destino, ¿vale? El impacto ya no solamente en servicios, sino económico, sobre todo en puertos americanos, pues como sabéis, donde este tipo de penalizaciones pues tienen un precio muchísimo mayor que cualquier otro puerto, yo creo, del mundo. El otro impacto, como decía, es el precio. Aquí, bueno, pues todos hemos sufrido los incrementos de precio. Y esto, pues lo que hay que ver es las consecuencias que tiene. Por nuestro lado, bueno, pues nos ha obligado a tener que, bueno, pues buscar alternativas para poder también a ciertos clientes a los que no se les puede trasladar el precio, pues tener la opción de seguir vendiéndoles, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que incrementar nuestro parque de proveedores, ¿vale? Y esto lo que conlleva es un mayor trabajo administrativo, ¿vale? Un mayor trabajo de planificación y mayor diálogo, lógicamente, con tu partner logístico para ser capaz de conseguir acuerdos a medio y largo plazo, ¿vale? Que permitan mayor estabilidad en precios más reducidos de lo que es la situación actual y un continuo trabajo, donde antes a lo mejor el acuerdo se respetaba, pero ahora no, continuamente hay que estar revisando esos acuerdos, ¿no? En el otro término importante del coste de transporte, que es el combustible, bueno, pues ahí veis en la gráfica cómo está lo que es el combustible bajo en azufre, ¿no? La línea naranja, pues que prácticamente yo creo que hoy estaremos ya a niveles de prepandemia, ya superando esos niveles, ¿no? Y la perspectiva que hay de combustible, pues apunta a mantenerse, ¿no? ¿Y qué problemas operativos? Bueno, pues nos han provocado todas estas variables. Bueno, al final nosotros en el día a día planificamos las cargas con una antelación ajustada de cara a poder trasladar a esa planificación posibles desajustes que pueda haber o bien en materias primas o bien en fábrica. Vamos buscando la máxima flexibilidad, ¿vale? Bueno, pues esta tensión nos ha obligado también a planificar, a rehacer planificaciones diarias pues si antes había una única versión, a lo mejor hay 5 o 6 versiones durante el día, ¿no? Porque hay un mayor feedback entre navieras y cargadores para conseguir casar necesidades con equipos. Luego, por otro lado, nos obliga a mayores horas de espera de carga, ¿vale? Para la carga de los camiones que llegan a fábrica y ya no solamente del mercado internacional, sino cómo afecta esto también en mi centro de distribución al mercado nacional, no solamente el internacional, sino el nacional, ¿vale? Todo ello, bueno, pues son mayores tareas que hay que realizar día a día, cancelaciones que hay que repercutir en esos planes de carga, ¿vale? A ampliar la planificación en cuanto a días, con lo cual se le añade más incertidumbre y se generan después más cambios. Y bueno, pues todo esto, si bajamos ya a un nivel de último, pues sería también aumentar en los trabajos, en los procesos de facturación, por lo que decíamos antes, mayores conceptos que antes no existían, mayores variaciones en los precios, en las tarifas y en el número de proveedores. Y básicamente yo creo que aquí he resumido todos los problemas que nos hemos ido encontrando durante este camino. Y por mi parte, no quisiera consumir más tiempo y dejo pie si hay alguna pregunta o como estiméis oportuno al final, ¿vale?
Muchas gracias, Rafael. Rafa, tenemos alguna pregunta que se ha puesto en el chat, pero vamos a hacer las preguntas todas juntas al final, si te parece. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por ajustarte al tiempo. Nuestro segundo ponente va a transmitirnos la imagen de los como representante de las empresas cargadoras, es Jordi Espín. Jordi Espín no solo es el secretario general de Transprime, de la Spanish Shipper Council, sino que también es el director de Relaciones Estratégicas del European Shippers Council, es decir, a nivel europeo, y también miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Global de Cargadores, con lo cual él nos puede dar una visión no solo nacional, sino internacional completa de cómo se ve este problema desde el punto de vista de los cargadores. Jordi, cuando tú quieras. Perfecto, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí hoy y compartir el conocimiento que tenemos, porque así, con lo que compartimos y con el feedback que recibimos de la gente y de las preguntas, es cómo nos componemos para poder actuar a partir de ahora. Comparto presentación. ¿La veis? ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, pues para que hagáis una idea, tal como me ha presentado Aniceto, yo soy secretario general de Transprime Spanish Shippers Council, que es la delegación española única de European Shippers Council en España. También soy miembro, también soy director de Relaciones Estratégicas en European Shippers Council, que es la Asociación Europea de Cargadores, que agrupa los transprimes de cada país, el francés, el holandés, el belga, el sueco. Allí hacemos más acción de lobby con la Comisión Europea. Y también formamos parte de la Global Shippers Alliance, que es la asociación global de cargadores que agrupa a European Shippers Council, American Association of Exporters and Importers y también a Asian Shippers Alliance. Y esto es casi más o menos el 85% de los cargadores a nivel mundial, para que se hagan una idea. Entonces, bueno, yo como sabía que antes de mí estaba Rafael, he pensado que no había nada más importante y más directo que el lamento que él podía presentar y explicar directamente desde la industria. Por lo que me he centrado más un poco en el contexto, en el histórico de por qué se produce esto, algo que olvidamos normalmente cuando hablamos de por qué ocurre lo que ocurre y también qué ocurre en el terreno de juego de los actores que nos relacionamos para hablar de este tema, ¿no? Un poco de historia. Aquí es importante hablar de cómo está el modelo, ¿no? Y dónde estamos ahora. Es decir, si nos remitimos a 1875, cuando empezaron las conferencias marítimas, que eran monopolios de transporte que pactaban precios y por lo tanto escogían a sus clientes también, bueno, hasta ahora evidentemente han pasado unos cuantos años, ¿no? Hay un punto importante en 2009, cuando empieza una regulación, no solamente en Europa, también en otros puntos del mundo, que se llama Block Exemption Regulation, es decir, una exención para crear mini monopolios, es decir, oligopolios de alguna manera, ¿no? En 2009 esto se creó para favorecer la creación de cooperación entre compañías marítimas pequeñas y crear alianzas, especialmente en el norte de Europa. También existen otras latitudes. Pero esto ha sido uno de los males endémicos de donde estamos hoy, por qué ocurre lo que ocurre y legitima el modelo en el que estamos inmersos, ¿no? Después, más allá de ello, que de esto hablaremos más tarde, en 2016 hasta 2014 las navieras competían entre ellas por conseguir clientes a partir de hundirse las unas a las otras, es decir, los precios estaban por el suelo y por lo tanto iban a pelearse para buscar el cliente. Hasta que una de ellas quebró, Hanjin, y no sé si os acordáis, si no estabais aquí, pues os lo puedo recordar, hubo un follón tremendo en todo el mundo para recuperar la mercancía que estaba esparcida por todo el mundo y para recuperar la mercancía que estaba en un contenedor de Hanjin, el cargador, exportador e importador tenía que pagar realmente los costes que Hanjin había dejado de pagar por el concurso de acreedores en el que estaba. Aunque finalmente con seguros y Hanjin cumplió, pero hubo un problema importantísimo a nivel de logística para recuperar mercancías, ¿no? Entonces esto cambió un modelo. ¿Por qué? Porque las navieras dijeron, caray, tenemos Block Exemption Regulation que nos permite crear unos mini monopolios, unos oligopolios y por lo tanto, ¿por qué tenemos que pelearnos entre nosotras hundiéndonos si podemos agruparnos y hacer que el cliente se pelee por subir en nuestros barcos? Y así fue. Empezaron a crecer en tamaño de barcos, y entonces, de lo que veis a vuestra izquierda, las compañías que existían antes y las alianzas y conferencias que existían, ahora mismo hay solamente 3 alianzas marítimas como más importantes
que dominan el 75% del mercado mundial. Ocean Alliance, 2M y The Alliance, ¿no? Y aquí he puesto cosas que han ido ocurriendo a partir de Hanjin, como Suez, el COVID-19, la pandemia, faltan contenedores, hay poco servicio, la percepción de los cargadores. Tenéis que pensar que mi visión es una visión sesgada de la parte del cargador, por lo tanto no quiere decir que tenga la realidad absoluta de la certeza, pero sí es una visión enfocada en base a la percepción de las empresas cargadoras. Y también hay otros temas como la congestión en los puertos, el shipper of choice, todos estos temas que saldrán un poco más adelante cuando continúe hablando de esta historia. Importante, el terreno de juego. ¿Dónde jugamos normalmente todo esto? El terreno de juego es un terreno importante porque diríamos que pues, veis a vuestra izquierda que están los puertos, las navieras, abajo están las navieras, los transitarios, las terminales, los cargadores que estamos representados por European Shippers Council, por Global Shippers Alliance, y arriba está pues, el regulador, que es la OMI, a la izquierda también está el regulador, que es la Federal Maritime Commission en Estados Unidos, y está la Comisión Europea, evidentemente. Es importante porque cuando nos ponemos a jugar este campo de juego, pues quien se agrupa es cargadores, terminales y transitarios, navieras por otro lado, los puertos están en otro, ellos no se manifiestan, ellos dicen esto no es un tema que vaya con nosotros, yo solo soy el conserje, aquí a mí no me pongan. Y entonces, pues evidentemente la Federal Maritime Commission, European Commission y la OMI se agrupan también en otro lobby. Por lo tanto, hay 3 grupos aquí que se relacionan para ver qué va a ocurrir en el futuro. Y esto lo digo así porque es muy importante, porque el cargador, hay shippers y shippers en todo el mundo, somos un agente global, pero es importante que estemos unidos para poder defender la posición delante del regulador, porque solamente es todo lo que está ocurriendo en el mundo marítimo, al fin y al cabo se debate en este campo de juego que veis aquí. Y esto es muy importante. Yo personalmente formo parte del comité negociador con la Comisión Europea de todo el tema de la regulación europea de transporte marítimo. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta que esto, el terreno de juego es así. Pero, ¿cuál es la realidad del terreno de juego? Bueno, para empezar, el regulador tiene un tema importante y es que esta normativa del Block Exemption Regulation, que es lo que regula y permite que existan estos mini oligopolios con unas condiciones de opacidad que hacen que el peso de la prueba para acusar a las compañías marítimas de que cumplen algo ilegal, que no lo sabemos, por lo tanto tenemos que entender que lo que hacen las compañías marítimas es legal, de acuerdo a la normativa. Es una normativa que existe en Europa, pero también existe en Estados Unidos, Canadá, como veis en la izquierda, en China, en Corea, en Japón, y también existe en Hong Kong, Australia y Europa. ¿Qué diferencia hay entre estas latitudes? Es decir, si nosotros pidiéramos que esta normativa se derogara, habría una asincronía de normativa importante porque existiría en el resto de países, pero lo que sí que podemos pedir es que la normativa sea transparente y defienda el interés del cargador. Un segundo que tengo el cronómetro aquí que me está ayudando para no pasarme de tiempo. Vale. Entonces, lo importante que es que en los países, como veis, en Estados Unidos, China, Corea y Japón, esta normativa recae en el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, ellos son mucho más operativos, monitorizan qué ocurre en el mercado y, por lo tanto, actúan de acuerdo a lo que pueda suceder en cuanto a operaciones. En Europa, en Hong Kong, Australia y en estos tres latitudes, la legislación recae en el organismo de competencia, es DGCOM, lo que en España sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Claro, cuando como cargadores vamos a hablar con ellos, les decimos que tenemos un problema de falta de contenedores o que los barcos llegan tarde o que su respuesta siempre es, oigan, yo solamente regulo competencia, a mí no me vengan con temas operativos, ¿no? Entonces esto hace que sea más complicado que desde la Torre de Marfil de la Comisión Europea puedan entender el impacto de su regulación en el mercado. Esta regulación básicamente se resume en 3 puntos muy importantes que es importante que comprendamos todos. 1, no puede haber un dominio de más del 30% de dominio de mercado cuando se crea una alianza. 2, para acogerse a estas normativas, las compañías que creen la alianza tienen que hacer un self-assessment, una auditoría interna que es privada. Y 3, los beneficios de esta normativa tienen que ir a los usuarios de transporte.
Y si se demuestra que el porcentaje de dominio de mercado es más elevado que el 30%, la Comisión estudiará, si esto es reiterado, qué acciones toma. 3 problemas importantes de la normativa. El primero, cuando se habla del 30% de dominio de mercado es abstracto. ¿Cómo se mide el mercado? En base a disponibilidad, contenedores, capacidad, peer-to-peer, port-to-port, port pairs, todo. ¿Cómo se mide? Primer problema. Segundo problema, self-assessment. Esta auditoría interna que tienen las compañías marítimas para acogerse a esta normativa es privada. Y esto quiere decir que ni la Comisión Europea puede acceder a esta auditoría interna. Esto significa que el peso de la prueba para demostrar que las compañías marítimas exceden los límites permitidos de dominio de mercado recae en el usuario, en los cargadores. No se puede demostrar, aunque tenemos estudios que sí que dicen que están por encima, es importante tener en cuenta que no es posible demostrar. Por lo tanto, la normativa es opaca, explícitamente opaca. Y tercer punto, cuando se habla de que los beneficios de esta normativa van a recaer en los usuarios de transporte marítimo, no hay indicadores que esto lo indiquen, no se ponen indicadores para medir. ¿Cómo se va a medir esto? Por lo tanto, es una normativa que la Comisión Europea entiende que de las 10 compañías marítimas más importantes del mundo, las 5 primeras son europeas y por lo tanto estima que es una industria a proteger. Y está bien, porque Australia no tiene navieras, Estados Unidos no tiene navieras, China tiene una muy potente, pero no muchas más. Por lo tanto, está bien que las proteja, pero las protege en contra de los intereses que se generan, que son lesivos para los usuarios de transporte. Y aquí es donde está el problema, ¿vale? Entonces, claro, por eso pongo aquí que realmente el campo de juego que veíamos antes, que veíamos que era este campo de juego anterior, tan bonito y tan cuadrado, con un regulador que está arriba, que es el árbitro, a partir de la regulación, ¿en qué se transforma? En este campo de juego que no está nivelado. Y además hay todos los problemas que estaban antes, las congestiones portuarias, faltan contenedores, COVID-19, todo esto está aquí, complicando todavía más todo esto. Y además, la Comisión Europea no monitoriza lo que ocurre en el mercado. No lo hace. Solamente lo hace cuando abre periodo de consultas para mirar y analizar si va a prorrogar la normativa, y lo hará a finales de este año, pero no antes. O sea que hasta que no empiece la Comisión Europea a abrir el periodo de consultas y presentemos alegaciones, el campo de juego es el que veis, esta foto distorsionada, donde si chutas una pelota no sabes si marcas gol o te lo marcas tú, ¿vale? Impacto en los cargadores industriales. Bueno, pues más allá de lo que ha comentado Rafael López antes, que lo ha hecho explícitamente, fantásticamente bien, explicando los problemas, evidentemente aquí hay unas cuantas cosas, ¿no? Es decir, la integración vertical, como veis en la izquierda, ¿no? Las compañías marítimas tienen un beneficio ahora mismo, antes tenían un beneficio del 3,7%, ahora han llegado a unos beneficios del 56% de margen operativo. Esto les permite una integración en vertical, como veis aquí en la izquierda, que ahora mismo la naviera no llega solamente a la terminal, sino que el tentáculo de la naviera llega hasta la puerta del cargador. Y entonces el cargador no puede escaparse de cargar con esta naviera si quiere realmente enviar producto. Por lo tanto, hay un problema, hay un pagón informativo también. Las navieras no informan de nada, no informan ni cuando en Suez está encallado un barco, ni si van a llegar tarde, si van a llegar antes, si van a llegar... Además, rompen contratos, es decir, yo tengo muchos asociados y conozco muchos grandes cargadores que las navieras les han dicho, tú no te quiero, punto. Los precios van a estar disparados por 3, no por 10. Y en cambio otros cargadores sí que les aceptan. ¿Por qué? Porque las navieras solamente aceptan cargadores que beneficien su supply chain interno, sin mirar el resto. ¿Congelan spot rates? Bueno, es un problema. La congelación del spot rate es un favor o es un problema? Es un problema, porque entonces perdemos el norte de cuál es el termómetro de los precios. Y entonces, estaba mirando el cronómetro, me quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene un efecto látigo. ¿Por qué? Porque como todo está tan complicado, evidentemente nadie hace un forecast ni una previsión. Las navieras no hacen previsiones y los cargadores tampoco, porque no podemos. ¿Cómo podemos hacer una previsión si falta de todo y además no sabemos qué va a ocurrir?
Y en la parte derecha es más el efecto del cargador, ¿no? Lo que veis que ocurre, ¿no? Pues evidentemente aquí hay una alteración del hinterland. Efectos en los cargadores, ¿cuál es? Pues la fidelización portuaria territorial se está perdiendo. Si desde Madrid lo normal es ir por Valencia, pues ahora si puedo salir por Algeciras o por Barcelona, por Bilbao o por Rotterdam, porque allí tengo un slot de salida, salgo por allí. El hinterland portuario se está desmoronando a marchas forzadas. Los puertos no saben cómo hacerlo para retener a sus clientes, que no son sus clientes son las navieras. Cómo retener la carga, porque el cargador busca salidas alternativas. Efectos extrañísimos. Camiones China-Europa. Hay cargadores españoles que han contratado camiones desde China a Europa. El precio es casi el mismo que un contenedor marítimo y controlas directamente lo que es el supply chain. Evidentemente, ¿qué hacen los cargadores ahora mismo? Quieren un contacto directo con el regulador. Por eso, en este sentido, por eso es importante que tengamos contacto con los cargadores y que nosotros, que somos la voz del cargador en la Comisión Europea, tengamos contacto con el regulador a partir de la experiencia del cargador, con las cosas importantes y al mismo tiempo que devolvamos la información de la Comisión al cargador. Hay otro tema también importante, tal como antes comentaba también Rafael, todo esto obliga a tener más gente controlando el supply chain. Evidentemente, en los cargadores ha habido un aumento de personas en los departamentos de exportación y de importación para controlar y para tener información directa de lo que está ocurriendo en el transporte marítimo. Por lo tanto, el headcount se ha incrementado porque los cargadores quieren información directa. También los cargadores se han organizado en centrales de compra. Hay centrales de compra que compran fletes a unos precios bastante más económicos que los que ofrecen las navieras directamente. Pero esto también incluye que tienes que aumentar el staff técnico de alguna manera también. Pero funcionan y funcionan muy bien. También hay cargadores muy potentes que han conseguido fletar barcos directos de China a Europa, como puede ser Amazon, como puede ser IKEA. Pero estos grandes es fácil para ellos hacerlo, fácil o difícil, pero no tienen muchas trabas. Otros armadores más pequeños que intentan organizar fletes entre China y Europa con barcos más pequeños que están disponibles, no lo tienen tan fácil para operar. Las navieras actúan como imperio y, por lo tanto, eliminan cualquier competencia que pueda sesgar y laminar su gran imperio que tienen organizado. En cuanto a relocalización, bueno, nuestras encuestas nos dicen que del 100% de los cargadores mundiales, solamente el 10% han hecho una relocalización de producto para acercarlo. El 60% se lo están planteando y el 40% ni se lo plantean. ¿Eso qué significa? Pues tal como ponemos aquí. Los planes de contingencia no son planes de contingencia, son líneas de vida que tienen que funcionar. Por lo tanto, diversificación de proveedores, de medios de transporte, diversificación de ubicaciones y, por lo tanto, contar con un punto de ubicación diferente en cada momento para poder reaccionar. Y todo esto termina con un tema que veis aquí abajo a la derecha, con un tema de nuevos KPIs y estándares. Nos miramos el mercado marítimo de transporte con los ojos de hace 3 años y el mercado, tal como os comentaba antes, el paradigma ha cambiado completamente. A mí no me sirve de nada ver el Shanghai Freight Index que me diga que hoy está a 15.000 el flete. Ya lo sé, cuando llamo me dicen que está a 15.000. El problema, a mí me sirve el Shanghai Freight Index cuando está a $1.500 y sube $200. Puedo estimar qué está ocurriendo. Pero Shanghai Freight Index, disculpad, si os lo miráis, está muy bien que os lo miréis, pero os ratifica lo que ya sabéis. Por ejemplo, lo que es importante es buscar nuevos indicadores que nos comenten cómo está el mercado. Por ejemplo, el porcentaje de utilización del contenedor. Antes de la pandemia, el promedio estaba en 68 días, ahora está en 80 días de utilización. Quiere decir que sufre retrasos, que todos lo utilizamos como almacén y en Estados Unidos llega a 110 días de utilización. Por lo tanto, está todo disparadísimo. Esto es lo que nos ayuda a saber dónde estamos y qué tenemos que hacer para actuar. Y el otro punto, y para terminar, estándares. Es importante utilizar estándares. Estamos trabajando con Digital Container Shipping Association para generar estándares marítimos en los que navieras, cargadores, transitarios, todos nos rijamos por el mismo estándar y tengamos un mismo lenguaje que no admita ambigüedades ni polisemia. Todo esto es el paquete que tenemos ahora mismo que estamos preparando para tratar con la Comisión Europea
que abrirá periodo de consultas, pero que tenemos reuniones regulares con ellos para tratar todos estos temas. En paralelo también, y para terminar, os comento que hemos empezado con un grupo de trabajo con las compañías marítimas, que nos reunimos el año pasado a finales de diciembre, bueno, hace un mes, donde empezamos a buscar common ground para poder cooperar más allá del problema que hay, para que los transportistas, los cargadores, las navieras nos demos cuenta de qué trade-offs, qué cosas podemos hacer que pueden ser obvias para cada uno de nosotros, que mejoren el supply chain marítimo y el bien común, ¿no? Nuestra previsión es que esto va a continuar siendo muy duro durante todo 2022, preparaos porque va a ser complicado. Y en 2023 van a salir más cosas. No lo cuento hoy, no tengo tiempo. ETS, Emission Trading Systems, el tema del fuel, el Fit for 55, todo esto va a hacer que los precios bajen un poco, pero se mantengan en un nivel de tensión muy importante. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Entiendo que he ido muy rápido, pero he intentado dar un poco de background de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Gracias. Muchas gracias, Jordi. La tercera intervención de esta tarde corre a cargo de Luis Pérez del Molino. Luis Pérez del Molino es director de transporte marítimo para España y Portugal de Koenig & Nagel. No sé, ya me corregirá Luis, que es un líder global dentro de los operadores logísticos con enorme tamaño, 63.000 empleados en más de 1.000 oficinas en 100 países. Además, tiene una enorme experiencia trabajando en otras compañías del sector. Luis, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y escuchar al resto de ponentes. Estamos, creo, dándole un repaso importante a la situación del mercado, ¿no? Bueno, como has comentado, soy el director para España de transporte marítimo de Kuehne + Nagel. Me gustaría daros un momentito, creo que lo veis en pequeñito. Ahora la veis en grande, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustaría simplemente comentaros un poquito sobre qué es un transitario, para los que no tenéis ese conocimiento, y quién es Kuehne + Nagel. Al final, un transitario es un eslabón más en la cadena, pero que tiene esa vista periférica porque es cliente de la naviera, pero también es competidor, es cliente y competidor del transportista, es el proveedor del cargador o el proveedor del importador. Entonces, al final creo que es ese agente que desde que la mercancía o desde que se pone la orden a tu proveedor en China hasta que la orden llega a tu casa, o desde que la exportas hasta que llega al destino, pues el que se encarga de asegurarse que la documentación, el proceso de aduanas, el transporte marítimo, la trazabilidad, pues está ahí y te da esa visibilidad puerta a puerta, ¿no? Un poco Kuehne + Nagel, una introducción rápida, pues es el transitario número 1 a nivel mundial, con más de 72.000 empleados y 109 países, 1.400 oficinas, más de 400.000 clientes, y que uno de los metas que tenemos que es en el 2030 ser que todos nuestros envíos sean neutrales, ¿no? Si nos vamos a España, pues en España Kuehne + Nagel es una empresa alemana, pero llevamos ya más de 55 años en España, 27 oficinas, 2.000 empleados, 350.000 metros cuadrados, y ofrecemos transporte marítimo, aéreo, terrestre, proyectos, almacenajes y distribución, todo lo que es y logística integrada, ¿no? Si nos fuésemos ya a la parte marítima, que es de lo que estamos hablando hoy, nosotros somos como cliente de las navieras, movemos 4,7 millones de TEUs. TEUs son contenedores de 20 pies, es como medimos el volumen en el transporte por portacontenedores. Un 40 pies serían 2 TEUs. Y en España, pues somos 200 empleados, tenemos 9 oficinas y movemos unos 130.000 contenedores anuales, ¿no? Entonces, lo que me gustaría ahora es daros un poco la visión desde el transitario de qué es lo que ha ocurrido en el sector, porque ayer lo hablaron, Jordi también y Rafael lo ha mencionado, no hay una sola causa, hay muchas causas. El COVID lo que ha hecho es agravar una situación que existía ya en el transporte marítimo, y un poco lo que quiero es daros una visión de por qué estamos aquí, hacia dónde creemos que va el sector y la parte de cómo ha afectado al transitario, ¿no? Entonces, si nos vamos a las principales causas, pues hay causas que son temporales y que ya han pasado o que estamos en proceso, como puede ser el canal de Suez o el COVID o los
los blank sailings que hubo durante el año pasado, es de cancelación de puertos o cancelación de servicios temporales, la desaparición de servicios, un fuerte incremento de la demanda, sobre todo en este último año, oferta insuficiente y la falta de transportistas y los problemas que tenemos de infraestructura en puertos, ¿no? Antes comentaba Jordi, y es un poco para mí el punto de partida de toda esta situación. Las navieras hasta el año 2000, del año 2015 al 2019 han perdido 2,5 billones de dólares. Y es que era un sector, como mencionaba Jordi, que lo importante era ser el más grande. Y lo demás daba igual. Parece que era una competición de presidentes de fútbol, ¿no? Yo quiero ser el mejor y me da igual el dinero que me cueste y lo que tengo que invertir. Y era muy curioso que cuando cualquier naviera abría un servicio, lo primero que te hacía es venir pues a los transitarios o a los grandes cargadores y te decía: oye, voy a abrir Valencia a Estados Unidos. ¿Cuál es el precio de que estás pagando de mercado? 2.000. Pues 1.500, porque me quiero hacer con el mercado. Ya, pero ¿cuál es su coste? ¿Esos 1.500 soportan el coste que usted tiene o no lo soportan? No, yo lo que quiero es coger el mayor market share y luego ya ver, y luego ya subiré los precios. No, eso no va a pasar, porque hay otros 4 señores o 5 señores que tienen también barcos, que también tienen costes y que no le van a dejar hacer eso. Entonces, durante muchos años, sobre todo a partir del 2009, de la crisis global que hubo, pues las tarifas han estado siempre a la baja y ha habido unas pérdidas muy grandes por parte de las navieras. Y eso es causa de todo lo que hemos visto después, de la falta de inversión, falta de contenedores, etcétera, etcétera. ¿Este problema de las pérdidas se ha solucionado? Bueno, como ha comentado también Jordi, este año la expectativa de estas mismas 8 navieras que perdieron 2,5 billones en 2015 al 2020 es generar 115 billones de dólares. El dinero lo tienen. Si quieren invertirlo en mejorar los problemas que tienen, el dinero desde luego está ahí. Y de hecho muchas de ellas lo están haciendo y están invirtiendo en tecnología, están invirtiendo en meterse, digamos, hacia tierra y pasar a ser aún más competidores de transitarios como podemos ser nosotros. Pero bueno, ahí están esas acciones por su parte. Antes habéis visto la foto de Jordi, pero bueno, en los últimos, del 95 al 2014 han desaparecido 6 navieras. En los últimos 4 años, 10. Ese monopolio o esos 6 navieras globales que solo quedan, que manejan un 75% del tráfico global, pues ha provocado desaparición de servicios. Ha provocado que tú antes, un exportador que movía carga a Estados Unidos hace 12 años, podía exportar o podía sacar la mercancía 4 o 5 días a la semana porque había servicios cada día de la semana. Ahora todos los servicios, aparte de que hay la mitad de las navieras, como ha dicho Jordi, ahora hay alianzas, con lo cual a lo mejor tienes 1 o 2 salidas a la semana. Con lo cual la calidad del servicio también ha bajado. Si nos vamos a la demanda, vemos que la demanda hasta el año de la crisis de 2009, pues estaba creciendo un 7,5% cada año y las navieras estaban haciendo esa inversión de incrementar el número de barcos que tenían, el número de contenedores, etcétera. ¿Qué pasó? Que a partir del 10 se ralentizó ese crecimiento global a un 2,5% y empezó a haber esa desinversión o esa falta de inversión. El 2020 fue un año en el que con el COVID pues todo fue un poquito diferente, pero el 21 ha habido un repunte de un 14% de aumento de la demanda y la oferta no ha estado ahí, con lo cual hemos sufrido esta situación que estamos viendo desde la mitad del año 20. Para el 2022, ¿qué se espera? Un 5 a un 7% de incremento del tráfico a nivel global, con lo cual la oferta va a seguir sin estar ahí temporalmente. Si nos vamos a la parte de la oferta, si vemos este ratio, esos son los últimos 20 años, vemos el order book de las navieras, lo que han pedido de nuevos barcos versus lo que tenían, ¿no? Y vemos que desde el 2010, pues lo mismo, desde la crisis, bajada de precios, falta de demanda, órdenes de nuevos barcos fue cayendo hasta el 2020 de manera estrepitosa. No se construían nuevos barcos y no ha habido nuevos barcos en la oferta, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que ha habido un incremento brutal este último año gracias a la bajada de intereses y a los beneficios que han tenido de orden de nuevos barcos. Pero esos barcos no se fabrican en 2 días y hasta el 2023 no empiezan a llegar.
Con lo cual, de aquí al 2023, parte importante del problema de oferta que tenemos, que es la insuficiencia de número de barcos, va a persistir. Hablábamos también de contenedores. Y en contenedores la situación es algo mejor. Es algo mejor, ¿por qué? Porque en este último año se han batido el récord de construcción de nuevos contenedores. Se han creado en la mitad del año 2,6 millones de TEUs que no se había hecho nunca, y en esta segunda mitad la expectativa eran otros 2 millones. Esto es un incremento de un 8% de la flota. Pero ¿qué pasa? Que hay parte de esa flota y en este año 2022 ya vamos a disfrutar de que tenemos más contenedores, pero también se hablaba ayer de ello. No es lo mismo tener los contenedores que tener los contenedores donde uno quiere. Al final, si los contenedores no llegan al puerto que necesita esos contenedores, pues sí, está claro que la situación va a aliviarse, pero la situación no es todavía la que queremos. Otra de las temas a tratar aquí pues es el coste de un contenedor. El coste de un contenedor, cada vez había menos fábricas de contenedores. China prácticamente ya aglutina todas las fábricas de contenedores a nivel global y el coste ha subido más de un 100%. Con lo cual, pues esos son costes que también van a incidir en el coste del transporte. Y una herramienta que durante estos años de crisis ha utilizado mucho las navieras, pues para jugar con la oferta y la demanda, pues cuando había, por ejemplo, qué sé yo, un pico de carga debido a la temporada de fruta en Latinoamérica para Europa y los fletes estaban en un lugar que les interesaba y necesitaban meter nuevos barcos o tenían problemas con sus barcos actuales. Pues estos barcos idle vessels o barcos inactivos son barcos que estaban fondeados principalmente en la costa de Singapur, por ejemplo, y lo que tenían en la situación crítica en la que estábamos del 2010 al 2020 era, oye, es mejor tener mi barco fondeado que tener mi barco en uso con una utilización de un 20-30% y barcos los más antiguos que su capacidad o su eficiencia a nivel fuel era menor que los nuevos barcos, con lo cual los barcos estaban fondeados. En el 2010, si veis, había hasta 600 barcos. Hoy en día, en el 2022, pues hay menos de 50 y todos son de un sector de volumen de TEUs pequeño, con lo cual pues no son eficientes para la mayoría de los grandes trades. Con lo cual esa herramienta que utilizaban, pues cuando había un problema podían meter una nueva, un barco extra, ahora no la tienen. También era una herramienta tóxica, porque al final tener los barcos parados no es la mejor manera de generar beneficio, ¿no? Si hablamos de puertos e infraestructuras, pues os quería poner una foto. No sé los que habéis tenido la oportunidad de ver un barco portacontenedores últimamente. Yo el último botadura que estuve fue hace ya 4 años y era un 17.000 TEUs. Estos últimos que tiene la naviera Evergreen, que se ha hecho famosa por el tema del canal de Suez, pues como veis tiene 400 metros de largo, 61,5 metros en su lado más ancho, o sea, viga o el haz. Tiene capacidad para casi 24.000 TEUs y 235.500 toneladas. Estos monstruos, porque verdaderamente son monstruos, y si te subes al puesto de mando, realmente es que no se ve otra cosa que en este caso que contenedores verdes, es algo impresionante, pues necesitan unos puertos acorde a la tecnología actual y a las necesidades de este barco. Y eso es el principal problema que tenemos en muchos lugares del mundo. Uno de los problemas que ha mencionado Jordi y que mencionó ayer también Emilio y también Rafa es la congestión que tenemos en los puertos. Esto es una imagen de hace 10 días. Nosotros tenemos un sistema que sabemos dónde están los puertos fondeados en cada momento perdón, los barcos. Y estos son barcos que están pues, como si estuviesen en la M30 esperando a llegar a casa. Entonces, si miráis a Estados Unidos, en Long Beach y Los Ángeles, tenemos 81 barcos allí sentados esperando a entrar en puerto para descargar y cargar. Y en China, pues 111, 66. Entonces, el 25% de la oferta está sentada esperando a entrar a un puerto para ser cargado y descargado. Entonces, este problema que no ha existido de esta manera hasta no hace tanto, os diría que es el mayor problema que nos encontramos en el corto plazo. Y hay 2 puntos claves en el mundo, que son Estados Unidos y China.
Estados Unidos, aunque es una potencia en muchas cosas, pues yo 10 años de mi carrera profesional fueron en Estados Unidos y os sorprendería ver las infraestructuras de puertos que tienen. O sea, al final, el tema de la inversión pública, sabéis que allí es limitada y los puertos no son de este siglo. Entonces, el año pasado, Estados Unidos se recuperó del efecto COVID antes que ningún país del mundo, empezaron a importar como si no hubiese un mañana, todo ese dinero que no se pudieron gastar en la calle lo utilizaron para comprar, generó que se incrementase el volumen a Estados Unidos en un 20% de incremento de TEUs y eso no fueron capaces de absorberlo porque sus puertos están totalmente obsoletos, sobre todo algunos de ellos. Hay una falta de chasis tremenda. O sea, hoy en día un transportista de Estados Unidos para un puerto de Savannah, hay falta de chasis en los puertos, con lo cual tiene que irse a buscar un chasis a unos 100 kilómetros del puerto, hacer unas 4 a 6 horas de cola para recoger el chasis, ir al puerto, hacer un par de horas de cola, coger el contenedor y entonces salir a su destino. Con lo cual, digamos, el disco o las horas que puede circular, que antiguamente era una cosa que hasta hace 4 o 5 años no la medían como lo hacemos en Europa, ya le da que no puede hacer ni ese transporte. Entonces, antes hacían 4 o 5 transportes de 200 kilómetros o 300 kilómetros al día, hoy en día no pueden. Entonces, han dejado el sector en los últimos 4 años, pues una parte muy importante de transportistas y nadie quiere coger ese trabajo porque no está pagado. Al final, para que os hagáis una idea, el puerto de Savannah, por cada 84 contenedores que llegan al puerto para salir, hay un transportista para moverlos. Entonces, se están subastando. Yo estoy pagando para clientes que necesitan la mercancía porque son vacunas o porque son temas farmacéuticos que pueden permitirse pagar esos costes, pues un transporte que costaba $600, $18.000 por un transporte de 200 kilómetros. Y esa situación, para mí, es la más grave que tenemos porque no es fácil o hace falta una inversión muy grande para arreglar ese problema y a día de hoy, pues Estados Unidos no es un país donde estén muy por la labor los políticos, ¿no? Entonces, ese es probablemente el punto más negro que tenemos a nivel mundial. China es algo que creo que sí que es más temporal. Sabéis que China, la política con el COVID es que en el momento que hay un brote, pues se cierra o se baja o se ralentiza muchísimo las operaciones. Durante los primeros meses estuvieron cerrados los puertos y ahora estamos viendo que esta semana Yantian, la semana pasada Ningbo, estamos teniendo problemas en la mayoría de los puertos de China porque Omicron, pues sabemos todos cuál es la situación de Omicron a día de hoy. Cuando ayer preguntaba a alguien si vamos a volver a la normalidad y cuándo, pues primero es ¿qué es la normalidad? Porque lo que hemos vivido estos últimos años no es la normalidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo desde que llegué a España a trabajar, un transporte por marítimo desde Valencia a Shanghai, creo que nunca ha estado más caro de $400, un 40 pies. $400 es más o menos lo que cuesta traer un contenedor de, no, un poco menos, ¿no? Pero Sagunto-Valencia. O sea, estamos diciendo que o Guadalajara, Valencia. Estamos diciendo que hacer 300 kilómetros cuesta más que mover un contenedor dentro de un barco, vaciarlo, sacarlo del barco y hacer 6.000 millas. Entonces, eso es algo que no tenía ni pies ni cabeza y no tiene ningún sentido. Y probablemente no vamos a volver nunca allí. O cuando hablamos de días de estancia en puerto. Los puertos son puertos, no son almacenes. Aquí siempre hemos tenido la costumbre de que 21 días en puerto, 30 y tantos días en puerto, y todo el mundo a pedir eso como si fuese algo gratuito, y no lo es. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar. Lo que tampoco puede ser es que un transporte de China a Valencia cueste $21.000 o $22.000 o $24.000. Entonces, sí que la industria está evolucionando, pero nunca va a llegar a ser lo que ha sido hasta ahora, porque no tenía ningún sentido. Para nosotros, o nuestra visión, es que los próximos 18, 24 meses la situación va a variar poco. Por lo que os he dicho, hay luces, pero todavía hay muchas sombras.
Entonces, de los próximos 18 o 30 meses, yo lo que espero es que mejore la calidad del servicio. Que cuando hablábamos de que los servicios no se cumplen, para que os hagáis una idea, el retraso medio que tenía la industria marítima o el transporte o la parte del barco era un 1,3, sino de cabeza hablo, de días de retraso versus el tiempo de tránsito anunciado. Eso podía ser con las medias de todo el mundo de cuánto se tarda de punto A a punto B, podía ser un más o menos 5% de retraso versus el tiempo vendido, ¿no? Hoy en día es 7,4 días este último año. Estamos hablando de más de un 30% de retraso versus el tiempo que nos ha dicho la naviera que va a tardar el barco. Eso no es viable para las cadenas de suministro, como comentaba Rafa, como comentaba Jordi, ¿no? Y ese es el punto donde tienen que trabajar las navieras. Desde el punto de vista de un transitario, ¿qué es lo que nos ha producido a nosotros este último año y medio de la pandemia? Pues primero, un problema de calidad de servicio. O sea, la calidad del servicio ha caído a los mínimos. Si yo me apoyo en una naviera para dar un servicio a un cliente, digamos que si yo estaba acostumbrado a dar un 10 o quería dar un 10, ahora puedo dar un 4, porque las navieras no han cumplido pues no tienen contenedores, no han cumplido con las salidas, no han cumplido con los tiempos de tránsito, los fletes cambiaban más que el marisco en Navidad. Entonces, todo eso, la única manera de solucionar esta situación pues ha sido buscar alternativas, como comentaba Jordi, pues el tren desde Asia a Europa, el camión desde Asia a Europa, pero también se ha congestionado, porque todo el mundo hemos ido a las mismas soluciones. Nosotros hemos hecho volar mercancía a Estados Unidos desde China para meterla en un barco desde Estados Unidos a España, que la situación era mejor en la importación de Estados Unidos. Pero son soluciones a medio plazo, o en la exportación, pues eso, tu puerto natural, si estás en Córdoba, que es Algeciras, pues a lo mejor tienes que sacar la mercancía por Barcelona. Pero al final son soluciones para dar un servicio, pero siempre con unos costes muy por encima de lo que se estaba pagando hasta el día de ayer. Luego, como empresa, pues nos ha producido un aumento muy serio de los costes directos. Al final, si digamos que el ejecutar un envío desde que cotizas hasta que cargas al cliente puede llevarnos 1 hora de trabajo, por decir, pues este año nos ha llevado 5, porque nada ocurre. No tienes el precio, o el precio cambia cada 2 minutos. Cuando vas a retirar el contenedor no hay contenedor, no hay transporte, el barco cancela, el barco retrasa. Entonces, al final ha habido un sobrecoste en cuanto o necesidad de mucha mayor mano de obra para poder seguir operando. Nosotros como gran transitario pues tenemos menores problemas pues porque tenemos una tecnología, etcétera, etcétera, pero el pequeño transitario que no ha tenido acceso a la naviera, pues las navieras, hablar con una naviera por teléfono es como llamar a cancelar la suscripción de tu teléfono, imposible. Pues todo el que no estaba ya pues vía EDI con las navieras o tenía una forma de trabajar con las navieras diferente a la tradicional, pues lo ha sufrido de una manera brutal, ¿no? Y entonces, ese es un poco lo que ha significado para los grandes transitarios. Respecto a qué podemos hacer, pues la solución de la que os hablo o la que veo es de la parte del servicio, la parte de que tu mercancía o tu producto esté en la estantería del país que tú quieres vender o que tu producto o el producto que estás comprando te llegue a tiempo para que esté en el supermercado o donde tenga que estar en tiempo y forma, ¿no? Y es un poco analizar bien tu inventario, definir cuáles son los puntos críticos. Y en el caso de los exportadores, ¿qué es lo que voy a tener de exportación a cada destino, ¿no? Revisar el stock en tránsito y priorizar los embarques que son más importantes para tus necesidades. Hoy en día no se llega a todo. Hay que ir a qué es lo clave o qué es lo que va a parar tu planta de producción. Perdona Luis. Vayamos un poco cerrando. Sí, este es el último, perdóname. Sí. Asegurar la disponibilidad de espacio y de equipo para aquellos envíos críticos, diversificar los servicios, buscar diferentes rutas, alternativas. No es momento de licitaciones, no es momento para intentar conseguir mejor precio en el mercado
sino conseguir que tu mercancía llegue a punto y destino y tener una planificación y una monitorización, ¿no?, de qué está ocurriendo y cuáles son las mejores maneras de mover la mercancía. Y aquí acabo, perdona que me he extendido un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Todas muy interesantes las que llevamos esta tarde, y nos queda la última, que es Francisco Aranda. Francisco Aranda es el presidente de UNO Logística, es además miembro y portavoz del Comité Ejecutivo de CEIN y vocal de la Junta Directiva de COE. Así que, Francisco, cuando tú quieras, nos cuentas un poco la visión que tenemos desde el punto de vista de todo el sector logístico que representa UNO. Muy bien, muchas gracias. Intentaré ajustarme más al tiempo para no hacer esto demasiado largo. Muchísimas gracias, por supuesto, al Instituto de Ingeniería de España por invitar a la Patronal Española de Logística y especialmente a ti, a Aniceto. Bueno, yo tengo dos noticias malas al principio. La primera es que no soy ingeniero y la segunda, que es aún peor, es que soy economista, ¿eh? Entonces, ya sabéis, nosotros lo que hacemos es predecir el pasado, ¿no? Pero bueno, intentaré transmitir un poco cómo lo vemos desde nuestro punto de vista. Sí me gustaría empezar recordando que este año en Navidades, bueno, pues el mundo no se ha caído, los regalos han llegado, incluso se ha podido beber gin tonic, porque creo recordar que a mediados de noviembre incluso decían que la ginebra tampoco iba a llegar a España, que esto iba a ser un caos y un desastre, que se iba a producir un desabastecimiento espectacular. Eso no se ha producido finalmente, y hombre, pues me gustaría poner en valor que detrás de todo eso no ha sido una cosa, un milagro, que también un poco, sino gracias al esfuerzo de las empresas de logística, gracias a los departamentos de logística de las diferentes empresas y gracias al desempeño que ha habido que realizar extraordinario durante, no durante los 2 o 3 últimos meses, porque la campaña de Navidad muchas empresas la comenzaron en enero, febrero del año pasado, del año 21, y gracias a todo ese esfuerzo, bueno, pues ha conseguido culminar una buena campaña navideña. En nuestro sector la palabra tensión no es algo extraordinario. Llevamos viviendo eso desde el inicio de la pandemia. Acordaros que al principio, la primera semana, todo el mundo salió a los supermercados a por papel higiénico porque se iba a agotar, ¿no? Finalmente la gente se dio cuenta de que eso no se iba a producir. Insisto, nuevamente gracias a las áreas de logística de las diferentes empresas y los operadores, ¿no? Nosotros desde UNO lo que tratamos es de fomentar la competitividad de las empresas y del sector como palanca de productividad de las diferentes compañías, ¿no? Y en ese sentido el COVID ha sido, entre otras cosas, un acelerador de muchas cosas, entre otras de la transformación digital de nuestras empresas. Es decir, la situación actual o la situación que llevamos viviendo los últimos 2 años sin las herramientas digitales con que cuentan los operadores logísticos y los departamentos de logística de las empresas hubiera sido absolutamente imposible acometerlo con cierto nivel de garantías. Claro, eso exige 2 cosas, inversión en personas e inversión en nuevas tecnologías. Es decir, capital que tienen que poner las empresas encima de la mesa para ser más competitivas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en un momento de crisis muy importante y de transformación donde las incertidumbres son muy importantes. Yo creo que eso debemos de ponerlo en la parte positiva, ¿no?, del esfuerzo que han hecho las empresas, ¿no? Vivimos en un mundo efectivamente globalizado, pero yo diría que no tanto, porque a la hora del comercio internacional, del gran comercio internacional, pues Asia y especialmente China es un espacio absolutamente predominante, ¿no? Se dice que el 80 al 90% de las mercancías salen de allí.
¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Pues, por simplificarlo, que la oferta y la demanda han vivido un desequilibrio espectacular que nadie podríamos haber imaginado nunca. Por lo tanto, no estábamos preparados para hacerle frente y ha habido que improvisar, insisto, afortunadamente con herramientas digitales y con un impecable desempeño por parte de los profesionales. Cuando la oferta ha bajado, la demanda ha subido, y cuando la oferta ha subido, la demanda ha bajado. En la última etapa, en los últimos meses, la oferta de productos creció de manera muy importante. Las empresas de logística empezamos a detectar que si bien un barco tardaba pues 4 semanas en llegar de Asia a Europa, había que reprogramar las cadenas de suministro porque ese plazo había aumentado a 12 semanas, ¿no? Con lo cual, lo que ha habido que hacer es una replanificación de las cadenas de suministro prácticamente cada semana, porque cada semana pasaba algo nuevo, ¿no? A todo esto, yo creo que también habría que sumarle un hecho muy importante, y es que debido a la expansión del gasto público de Estados Unidos, la demanda norteamericana creció también de forma muy importante, con lo cual esto vino a agravar aún más la situación de congestión que se estaba produciendo en Asia. Como digo, digitalización, transformación digital y adaptabilidad de las cadenas de suministro para aprender a convivir con los escollos y con la congestión que se producía cada día. Los efectos más importantes, pues todos los conocemos. Reducción de márgenes debido al incremento de los costes. Hay compañías que, bueno, pues han podido trasladarlo a los precios del consumidor final y otras no, con lo cual la situación es complicada en muchos sectores de nuestra economía. Lo que sucede es que yo creo que esta congestión es una consecuencia de un problema, es decir, no es un problema en sí mismo, que también, ¿no? Pero el origen está en la ultradependencia que tenemos del continente asiático, básicamente de China. Es decir, que el 80% de las mercancías internacionales vengan de allí, pues es un problema. Y yo creo que va a seguir siendo un problema, porque hoy últimamente ha sido el COVID, pero dentro de un año será otra circunstancia, o habrá otros problemas, o una suma de problemas, y seguiremos teniendo pues esta congestión tan importante allí, ¿no? Al mismo tiempo, ahora el problema, además de estar allí en China, también está en otros sitios del mundo, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Me decían hoy que el tiempo de espera de un barco ahora en Los Ángeles o en California es entre 38 y 45 días, ¿no? Es una pérdida es un incremento de costes tremendamente importante, ¿no? En este momento China necesita alrededor de una semana para que los contenedores salgan hacia su destino. Por lo tanto, el nivel de tensión es tremendamente importante. ¿En qué nos hemos basado también para hacer frente a esta situación de incertidumbre? En la predicción de la demanda. Es decir, el Big Data ha sido una herramienta con la que hemos tenido y vamos a tener que seguir trabajando de forma absolutamente normal. Yo suelo decir que las empresas de logística, los operadores, se han convertido en empresas tecnológicas que ofrecen un servicio logístico. Es decir, que la transformación ha sido muy importante. Es un movimiento en el que se venía ya viendo en el sector desde hace un par de años, y que dábamos un plazo de entre 7 y 10 años hasta que se produjera toda la transformación, pero los problemas que hemos tenido, básicamente el COVID, lo que ha hecho ha sido acelerar todos estos procesos. Al mismo tiempo, los equipos profesionales han tenido que profesionalizarse aún más en áreas como por ejemplo la digitalización y
contar con más expertos en comercio internacional, porque la gestión de la información era absolutamente relevante, ¿no? ¿Qué se está produciendo en este momento? A mi juicio, yo creo que esto no tiene una solución rápida ni a medio ni a corto plazo, y a largo, pues francamente no lo sé. Creo que no tenemos argumentos sólidos para poder hacer una predicción a largo plazo, pero a medio y a corto esto va a continuar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos recomendando nosotros y qué están haciendo los fabricantes, los retailers? Mire, la congestión va a continuar, por lo tanto hay que buscar alternativas. Es decir, hay que buscar otros puntos de aprovisionamiento, otros puntos de fabricación. Y ahora es un buen momento, y digo que es un buen momento por dos circunstancias. En primer lugar, porque la propia digitalización de la industria está provocando que ya no sea tan competitivo por costes laborales fabricar en Asia. Y en segundo lugar, porque el propio cambio de hábito del consumidor también está provocando que ya no sea competitivo a nivel general esas grandes tiradas en fabricación a las que venimos asistiendo desde hace 15 o 20 años. Ahora la producción se hace mucho más a medida de cada consumidor, y al mismo tiempo los hábitos cambian de forma muy rápida. Por lo tanto, estar cerca de donde está tu demanda es una ventaja competitiva, es un valor añadido. Y por otro lado, esa digitalización de la industria exige unos perfiles con los que ya no es, como digo, tan competitivo fabricar en China. Es decir, movilizar un ingeniero a que viva en China durante un tiempo no es lo mismo que tener una persona de aquella zona que tampoco necesita que tenga grandes conocimientos para formar parte de la cadena de fabricación. Y en segundo lugar, bueno, pues tenemos unos fondos Next Generation que se supone que son para transformar nuestro modelo productivo o hacerlo más moderno, más adaptable a las nuevas circunstancias y a los nuevos requerimientos. Yo creo que esta es una herramienta muy importante que tampoco deberíamos de dejar pasar para que esos procesos de relocalización España se sitúe en el destino, ¿no? Porque además nuestra posición geoestratégica es muy interesante. Tenemos un montón de puertos, como todos sabemos, es decir, nuestro litoral es muy importante, tenemos un potente sector del transporte de mercancías, con lo cual casi lo tenemos todo. Lo que tendremos que hacer es empezar a trabajar. De hecho, nosotros lo que le hemos indicado, lo hemos sugerido a la ministra de Industria, Comercio y Turismo es que se ponga en marcha una campaña comercial de captación de esas inversiones industriales que están analizándose dónde se relocalizan más cerca de donde se encuentra su demanda, porque es fundamental de cara al futuro que ya está aquí, ¿no? Respecto a los próximos meses más cercanos, la situación no puede mejorar básicamente por tres circunstancias, ¿no? Primero, porque se están produciendo brotes de Omicron en China, y ya sabemos que allí la política es cero COVID, es decir, se cierran plantas, se cierran prácticamente puertos. En segundo lugar, dentro de poco comienza el Año Nuevo chino, y eso genera una demanda por parte de la población de aquella zona del mundo muy importante. Y en tercer lugar, dentro de poco también empiezan los Juegos Olímpicos de invierno allí, con lo cual es una demanda que también ellos van a experimentar, que lo que hace es que bueno, pues la oferta existente, una parte muy importante, tenga que quedarse allí. Por lo tanto, incertidumbre, inestabilidad y un desequilibrio permanente. Yo creo que esto no tiene una solución rápida de ninguna manera. En cualquier caso, las soluciones son todas a largo plazo, pero por hablar de soluciones sostenibles en el tiempo, yo creo que sería muy importante que nuestro gobierno acometiera un plan
de captación de inversiones para que una parte de esa relocalización de industrias que de verdad están analizando venirse más cerca, digamos, del centro de Europa, España sea uno de los destinos de esas inversiones. Mientras tanto, lo que estamos haciendo pues, es una reprogramación permanente de las cadenas de suministro y aprender que prácticamente cada semana hay que reinventarse y que para ello las herramientas digitales son básicas para nuestro trabajo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, como era de esperar y ya tuvimos ayer, han sido 4 intervenciones muy interesantes. Estoy convencido que hay dudas y reflexiones. Os invito a todos a los que estéis interesados, a que las comentéis en el chat. De momento tenemos algunas preguntas que yo voy a compartir con los ponentes y, en fin, cualquiera de ellos que se vea en situación de responder, por favor que lo haga. Ahí había una primera relacionada con los comentarios que hizo Rafael en el tema de la congestión en los puertos de India, la situación de retraso que se estaba viviendo en India, y preguntaba a uno de los asistentes que si ese retraso estaba provocado por el COVID que si era un retraso por el COVID o tenía algún otro tipo de fundamento. No sé si... Sí, lo matizo. El proceso de importación, o sea, todo el proceso de importación en India del alimento es un proceso más largo que en otros países. Con el COVID, efectivamente, lo que se ha producido es un retraso de ese proceso, ya de por sí largo. Por eso sobresale sobre el resto de los países lo que sería el proceso estándar en condiciones normales. Pero con el COVID se ha incrementado bastante por esa saturación que hubo en la India, bueno, pues escasez de personal, lógicamente, infectado y aumento de la demanda, ¿no? Vale, muchas gracias, Rafael. Hay una segunda pregunta que es ¿cómo se van a descongestionar esos puertos, ¿no? Estos puertos que teníamos antes y que se veían, que había comentado Luis. ¿Hay alguna estrategia de moverle esas mercancías o esas cadenas hacia aquellos puertos menos congestionados? Bueno, en el caso, el principal problema, como comentaba, es Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos ya se empezó a hacer eso y lo que provocó es la congestión de los puertos, del resto de puertos. Entonces, en Estados Unidos lo que se está haciendo en alguno de los puertos es buscar una mejora de la salida hacia el ferrocarril, pero como el problema en Estados Unidos, en la mayoría de esos puertos, no es solo el puerto en sí, no es solo la infraestructura, sino también el problema de la falta de transportistas, pues os diría que a corto plazo se están tomando algunas medidas como el obligar a que la mercancía cuando lleve X días en puerto tenga que salir sí o sí, y si no, los costes aún son superiores a los que son hoy en día. Ciertas cositas, pero nada que va a solucionar el problema hasta que no haya una inversión seria o hasta que se regule el transporte terrestre por carretera y se encuentre la manera de volver a atraer a potenciales transportistas. Entonces, para Estados Unidos el problema no tiene una solución definitiva a corto plazo. Puertos de China, sí, en el momento que... Principalmente el principal problema con China a día de hoy es el COVID. En el momento que el COVID deje de... o pasemos esta ola, pues los puertos volverán poco a poco a su normalidad. Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre los controles de aduanas. ¿En qué manera distorsionan a las empresas de logística? ¿Qué significan? Colocaba el caso esta pregunta el asistente que tenía sus dudas sobre el Reino Unido, el caso concreto del Reino Unido, cómo los controles de aduana se han complicado extraordinariamente con el Brexit. ¿Esta es una situación que se esté generalizando en el mundo o es una situación muy particular del caso inglés? No sé si alguien quiere responder, Luis o... Bueno, Jordi. El principal problema ha sido todo el tema del Brexit y Gran Bretaña. Luego hay países, pues como ha mencionado Rafa, que son India o Brasil, que son países donde existe una complejidad a la hora de los procesos aduanales.
aduaneros. Pero el caso del Brexit, pues sí que ha causado un problema, primero porque no existían, es como, digamos, a día de hoy en España, en el momento que dejamos de tener fronteras con el resto de países de Europa, pues hubo un montón de especialistas en el sector que dejaron de existir y que se fueron a otras áreas, otros trabajos. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro de Kuehne + Nagel, el principal problema que nos encontramos es que si teníamos que crear una estructura para despacho de aduanas o para hacer esos trámites como tenemos en cualquier otro país, necesitábamos unos 400 empleados nuevos para hacer eso, y como nosotros, el resto del sector. ¿Y de dónde sacas esos empleados? Porque ya, digamos que es un trabajo que ya no existía. Entonces, el Brexit, digamos que ha sido otro clavo más dentro de todos los problemas que se han generado en el transporte. Pero es principalmente, yo diría que el principal problema es el Brexit, y no en otros países. Bueno, tienes las dificultades pues, que tiene Rusia, o que tiene Nigeria, o que tiene Brasil, o que tiene India. Sí, Muchas Yo gracias. añadiría una cosa solamente. Disculpa, adelante, Francisco, por favor. Sí, perdón, simplemente me gustaría, bueno, coincide absolutamente con lo que dice Luis, pero sí también me gustaría subrayar el hecho de que si queremos que España pueda ser un hub logístico mundial, es fundamental que mejoremos nuestra aduana, la aduana española. Nuestra aduana no es competitiva, no es competitiva. Y no es porque sus profesionales sean de menor profesionalidad que otros, ¿no? Que son unos magníficos profesionales, pero nuestra administración aduanera es muy cortita, y eso provoca que no seamos competitivos a nivel aduanero, y no podremos ser un hub logístico si no tenemos una administración aduanera que sea realmente competitiva y que facilite todos los procesos. Sí, en ese sentido yo a complementar lo que comenta Francisco. Es decir, la aduana aquí básicamente es un elemento, dejad que lo diga así, pero de control y policial, no un asesor de cómo puedes pagar mejor los impuestos que tienes que pagar. Hay muchos importadores que prefieren importar por Rotterdam o por otros países, porque allí la aduana es un asesor que te dice lo que tienes que pagar de la mejor manera que lo tienes que pagar. En la aduana española, si haces una pregunta al respecto de ¿y si hiciera esto? A partir de ese momento sale todo canal rojo. Entonces, es importante tener la percepción de que tenemos que cambiar la mentalidad y también la geopolítica, ¿no? Cada vez que los políticos sueltan alguna suflama sobre guerras o problemas con otros países, termina con el problema de las mercancías. Y ya no hablo de derechos de los cargadores, que eso también podemos ser muy malos, porque no pagamos, porque no hacemos previsiones, porque hacemos cosas chungas. Me refiero a los derechos que tiene la mercancía. Si todos entendemos que la mercancía es un bien común que deja riqueza por donde pasa, prioricémosla. Y esto es muy importante y pasa por las aduanas, ¿no? Sí, fíjate que, es decir, tenemos todas las mismas reglas. Es decir, con el Código Aduanero de la Unión, el CAU nos da a todos las mismas reglas. Sin embargo, hay puntos que son más rápidos y más competitivos. Bueno, tendríamos que revisarlo, ¿no? Claro. Hay una pregunta más que acaba de entrar en el chat que dicen Ucrania. La tensión en Ucrania, el presunto posible conflicto en Ucrania, ¿preocupa desde el punto de vista de las cadenas logísticas? No sé quién se atreve a responder a esto. Sí, todo. Es decir, en el fondo yo insisto en todo. Toda la geopolítica afecta a la logística, y esto no lo pensamos. Me voy a otro argumento para terminar con este argumento de Ucrania. Es decir, el COP26 ha sido un buen COP26. Nosotros hemos asistido como European Chambers Council al COP26 y disculpad, desde el punto de vista técnico y logístico ha sido un desastre, porque el único debate que existe allí es ¿quién va a pagar la factura? Se considera que el transporte contamina, que el transporte debe eliminarse de la capa de la Tierra y que el transporte debe pagar sus externalidades. Hasta aquí de acuerdo. Bueno, no que se elimine, pero claro, alguien habla de la eficiencia, de la mejora de procesos, de las barreras logísticas, de que la eficiencia es la mejor y la más limpia energía. No. Entonces, como solamente hablamos de quién va a pagar la factura, al fin y al cabo es pagar, 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 pagar y pagar.
fin y al cabo, que tienen que existir cumbres como el COP26. Es evidente que sí. Pero claro, muchas de las proclamas que salen allí son a base de demoscopia y entonces también tenemos que observarlo con ojos críticos, ¿no? Es decir, la geopolítica es importante y los conflictos que ocurren en Ucrania ahora mismo van a afectar de alguna manera a todo el tráfico de la ruta de la seda, del transporte que viene desde China a Europa en tren, o los camiones que pudieran venir, o otros tráficos, los que sean. Pero cualquier conflicto que pueda haber en algún momento, aunque sea solamente aduanero, ya no político, étnico, racial, que también afecta al tráfico de mercancías. Y es así, y tenemos que ser conscientes de esto. Por tanto, cuando pensemos en los políticos y en lo que les pedimos, más allá de valores, dejad que lo diga así, patrióticos, nacionales, europeos del bienestar, pensemos en que cuando vayamos a buscar un producto a lo mejor no está porque estamos dando soporte a una manera de actuar en concreto, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que las mercancías al final lo pagan. Sí. Está claro. ¿Hay alguna pregunta más sobre los puertos de Marruecos? Es decir, ayer hubo una pregunta sobre el tema de la inclusión del transporte marítimo en ETS y cómo esto puede afectar y distorsionar las cadenas mundiales y en el caso concreto español, la rivalidad entre Algeciras y Tánger Med. Y viene a decir si esto puede afectar mucho. Hay que una pregunta que incide sobre esto, ¿no? ¿Los nuevos megapuertos de Marruecos van a afectar mucho al tráfico de mercancías de España? ¿Lo veis así? ¿No? ¿Hay alguien que se atreva? Bueno, yo creo que en el pasado hemos tenido estas amenazas también y al final todo depende de lo competitivos que seamos, de la calidad del servicio que demos, porque al final, yo pongo el ejemplo siempre de Francia, los puertos del Mediterráneo de Francia, gran parte de su mercancía al final se ha desviado a Barcelona por la cantidad de problemas de estiva con los estibadores, con el puerto que han tenido, y al final la gente lo que busca es soluciones y que su mercancía se mueva de la manera más adecuada. Tánger en el pasado ya iba a competir con Algeciras y Algeciras lo que ha hecho es crecer porque en Tánger hubo mucho problema a nivel laboral. Entonces, lo que necesitamos es asegurarnos que tenemos los convenios y los acuerdos con los estibadores de una forma adecuada y que se pueda ser competitivo uno. Y para mí el problema que tenemos encima, que no es tan grave como el de Estados Unidos, pero que empezamos a atisbar, es que nadie quiere ser transportista. Cada vez la gente tiene menos interés por ser transportista, porque cada vez está más difícil generar un salario decente de vivir de ese mundo y las nuevas generaciones pues no están sustituyendo a los que se jubilan. Entonces, es otra de las áreas que hay que ver cómo incentivamos que siga existiendo el transportista de portacontenedores. Sí, Para complementar esto también. Disculpa, Francisco, adelante, por favor. No, es que efectivamente tenemos un gap entre nuestros transportistas y la necesidad que tenemos de transportistas cada vez más importante. Es decir, en este momento en España alrededor de 13.000, 15.000 son los que necesitaríamos de más. Y ahí hay que hacer un plan muy concreto, ¿no? En este momento, convertirte en transportista, necesitas una serie de carnet y el coste de todo eso puede llegar hasta 6.000 euros, ¿no? Es decir, es que conozco empresas de transporte que están fichando a transportistas, pues como se fichaba hace años cuando terminabas un máster, ¿no? Es decir, te pago la formación a cambio de que estés un determinado número de años trabajando para mí para que haya un retorno de esa inversión, ¿no? Claro, si a eso le añadimos el oscurantismo que hay alrededor de los pasos que hay que dar para convertirte en transportista con las suficientes cualificaciones, pues tenemos un problema muy importante. Yo creo que hay una inmigración adecuada puede también ayudarnos a resolver parte del problema. Ajá. Sí, volviendo solamente al principio del tema de Algeciras, esto es un problema también importante. Algeciras se encuentra con el mismo problema que se está encontrando Rotterdam y los puertos franceses que tienen delante el Brexit, los puertos ingleses. Es decir, lo que pedimos a la Comisión Europea, y especialmente desde el European Shippers Council, que hemos hecho position papers, añadiendo comentarios que nos han llegado desde la presidencia del puerto de Algeciras, es que evidentemente que sea coherente la Comisión Europea cuando habla de
del Fit for 55 y del tema de emisiones de carbono y de qué barcos pueden atracar en puertos europeos o no, porque hay el riesgo de carbon leakage, de que estemos envueltos en barcos que atracan en puertos vecinos a la Unión Europea y que allí contaminen, lancen lo que quieran, Reino Unido, Marruecos o lo que sea, y aquí como somos tan buenos y también obedecemos a Demoscopia, pues entonces que tengamos una política de poca coherencia, ¿no? En ese sentido, vuelvo al mismo que antes, ¿no? Es importante pedir al regulador que se implique más allá de la Demoscopia, ¿no? Y que piense en clave de operaciones. Acá. Un par de preguntas rápidas por ir terminando, porque el tema está apasionante, pero no quiero pasarnos, que nos pasemos demasiado del horario previsto. Una, permitirme que es la influencia industrial mía, ¿no? Y la preocupación que tengo. Y es toda esta crisis, toda esta situación que ya vemos que no parece que se vaya a resolver en el corto plazo, sino más bien medio plazo, ¿no? ¿Puede estar influyendo o creéis que puede influir en la recuperación industrial del país? Porque estamos hablando de recuperación económica, es decir, esto puede ser un freno al proceso de recuperación de la economía y en particular de la industria del país. Y por otro lado, otra pregunta que tenemos en el chat que habla de la importación de China. ¿Pensáis que la importación de China se va a estabilizar o normalizar en el año 23? Quien quiera responder es el primero. La parte de China. No, lo que creemos que se va a normalizar es la situación en los puertos. Es decir, la situación en China, en los puertos, principalmente es debido al COVID. Eso no quiere decir que todos los demás factores que hemos dicho que están influyendo en este problema de congestión continúan. Es decir, los barcos la mayoría de los servicios de China antes pasan por Estados Unidos. Ese retraso que acumulan en Estados Unidos va a seguir estando ahí. La falta de contenedores va a seguir estando ahí. La demanda por encima de la oferta también. Pero sí que es verdad que encima tenemos que los puertos están ralentizados o parados. Entonces, eso aliviará la situación. Pero el cambio o digamos volver a una nueva normalidad que tanto usamos ahora, para mí no va a pasar antes de 18 a 30 meses. O sea, podemos ver una mejora de servicio, una pequeña estabilización de precios, pero no volver a la situación o cercana a la que hemos estado hasta en los últimos 10 años. 18 o 30 meses. Sí, también es cierto que de alguna manera tenemos que pensar que tal como está ahora mismo, hablamos de China, pero aunque haya mucha industria que puede volver a ir a Tánger o en Marruecos cuando compramos una camisa, el botón viene de China. Es decir, la interacción, la interconexión entre todos los productos que llegan de China o no, al fin y al cabo se me falta un componente que va a acabar viniendo de China, por lo tanto. Es decir, es importante que todo fluya, pero que todo fluya al mismo tiempo, porque si lo tengo todo aquí, pero me viene el botón que está en China, pues lo tengo mal. Además, mucha de la producción que se marchó hace tiempo de Europa se marchó por un tema de costes, es cierto. Pero después la Comisión Europea ha regulado para que esta industria no vuelva, porque producir chips en Europa quiere decir contaminar, tocar cadmio, tocar no sé qué, tocar no sé cuántos, contaminar el suelo durante mucho tiempo, porque ahora aquí somos muy verdes. Claro, es decir, se marchó por un tema de costes, pero ahora hay un tema de regulación por la que es difícil que pueda volver, además mano de obra, ¿no? Por lo tanto, la dependencia de China está también por el regulador. Yo, perdona que estoy pesado con el regulador, pero tiene que bajar y tocar de pies al suelo muchas veces, ¿no? Pienso que es importante esto. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, la última pregunta aquí que decían es ¿por qué son malos los sueldos de los transportistas? Es decir, si hay esta demanda, ¿cuál es la razón del desajuste entre necesidad que tenemos de transportistas y la oferta que existe para esto? ¿Cuál es el motivo fundamental? ¿Es un tema solamente salarial? ¿Es un tema de condiciones laborales? ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre este problema? Yo creo que puede ser un cúmulo de muchas circunstancias y al mismo tiempo, bueno, el hecho de que, estar una semana o 2 semanas fuera de casa es duro, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros en España tenemos un pequeño problema y es que el sector está muy atomizado. Con lo cual los márgenes están tremendamente ajustados
y no es posible una mayor elasticidad en ese sentido, ¿no? Yo creo que debería de también haber algún proyecto de fomento para incrementar el tamaño de las empresas, que hubiera alianzas, fusiones, etcétera, porque con una oferta tan atomizada es muy complicado ser competitivo, ¿no? No quería dejar de decir tampoco que a mi juicio España no será un país verdaderamente con una economía verdaderamente competitiva mientras no tenga una industria que tenga más peso en nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, no tengo nada en contra del sector de los servicios, está fenomenal, pero lo que le da solvencia, sostenibilidad, mirada a medio y largo plazo a una economía, y más de salarios más elevados, etcétera, etcétera, es la industria, ¿no? Que además multiplica los servicios en sí misma. Pero claro, para eso es necesario, y utilizo la palabra de Jordi, ¿no? que el regulador también esté convencido de ello y favorezca un ecosistema para que la industria crezca más en nuestro país. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que la jornada ha superado las expectativas, que ya eran muy altas, ¿eh? Quiero agradecer a los 4 ponentes su conocimiento, su preparación. Creo que nos han dado una tarde realmente interesante y me gustaría que Rafael, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Marítimos, si está con nosotros, pues dijera algunas palabras de clausura, ya que, como sabéis, esta es una sesión que ha sido preparada conjuntamente por las 2 comisiones. Rafael. Sí, estoy aquí. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Bueno, pues nada. Bueno, yo he tomado posesión esta tarde, de forma que vamos a decir que el mérito es de la gente que me ha precedido. Yo he colaborado un poco en la organización de estas jornadas, pero muy poquito comparado con otros, ¿no? Así que, en fin, Aniceto lo ha dirigido todo esto muy bien. Y ayer Pascual Peri, que hizo moderó la sesión anterior, y la verdad que ha sido muy interesante, con muchísimos asistentes, tanto ayer como hoy, y hemos visto un problema que de alguna forma al principio, cuando empezó, pues nos lo vendieron como un problema transitorio, y por lo que estamos viendo, pues transitorio depende de la escala de tiempo en el que lo consideremos, porque hablamos ya, claro, de 18 o 30 meses, ya no es tan transitorio, porque además llevamos ya en esto casi un año, con lo cual estamos viendo que está cambiando muchas cosas. Yo, en el punto de vista de los navieros, pues está produciendo unas concentraciones enormes, porque hay unos que están ganando unas cantidades enormes de dinero y las van a utilizar en el futuro en reorganizar el sector en su beneficio, lógicamente. Eso es lo que haría cualquier empresa en su situación. Pero eso quiere decir que va a haber cambios, ¿no? Y evidentemente, las ventajas de la deslocalización de la industria, pues se está viendo que tienen grietas, ¿no? Hay grietas importantes, el transporte se ha encarecido muchísimo y el transporte barato era una de las cuestiones en las que se basaba esa deslocalización. Es decir, era más barato hacer las cosas, lo habéis dicho clarísimo, es más barato llevar un contenedor de Valencia a China que de Valencia a Guadalajara. Pues también era más barato fabricar una cosa en China que en Rumanía, aunque los salarios eran también muy baratos en Rumanía, pero es que la diferencia de coste de transporte era nula. Y entonces China siempre tenía la ventaja, ¿no? Y no lo sé, yo creo que vamos a ver, yo creo que esto va también a iniciar movimientos. No quiere decir que vaya a poner las cosas patas arriba como el volcán de Tonga Tonga, sino yo creo que esto va a marcar el futuro. Yo creo que de este tema me atrevería a decir que volveremos a hablar en el futuro. Quizás no este mes que viene, pero dentro de los próximos 18 o 30 meses pienso que volveremos a hablar de este tema, y probablemente los ponentes que también nos han explicado el tema hoy y ayer
nos podrán ilustrar de cómo está en el futuro, cómo está también entonces, ¿no? Yo tengo que dar a todos la enhorabuena porque todas las ponencias han sido estupendas, muy informativas, muy fluidas también. Ha sido muy fácil de seguir, muy cómodo. Yo os agradezco a todos el trabajo porque la verdad que lo habéis hecho estupendamente y nada más. Agradecer a todos los que también han estado como participantes, yo creo que estamos entre las dos sesiones de ayer y hoy, estamos batiendo récords de asistencia en las jornadas que se hacían en el instituto por medios telemáticos y nada más. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos. Solamente va a terminar brindar a todos los asistentes que este es el instituto de todos y que tampoco es solamente que los comités de vez en cuando tenemos la iniciativa de organizar una jornada, sino si hay profesionales que tienen inquietudes, que sepan que el Instituto de Ingeniería de España está a su servicio y que puede ser un magnífico altavoz para compartir preocupaciones y soluciones. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, cuidaros mucho, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.